Veo al sol de justicia, cubre mi alrededor, su presencia ilumina todo lo que soy. Es tu luz que me envuelve, llena mi corazón, mis tinieblas venciste. Bienvenidos al Discipulado de Jóvenes. Te esperamos cada miércoles para recibir una palabra de Dios que edificará tu vida. Acompáñanos. Mente, emociones y voluntad. Hoy nos toca ver voluntad. La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Dios nos creó con esa libertad. Eso es lo que normalmente conocemos como libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir, tomar decisiones. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, Él los dejó con esa capacidad, con la capacidad de elegir y tomar decisiones. Y te queremos hoy contar que estuvimos viendo las distintas partes del alma. Y la mente debe ser renovada. Las emociones dijimos que deben ser sanadas. ¿Y la voluntad? La voluntad debe ser rendida a Dios. Para poder tener un alma sana, es necesario rendir nuestra voluntad a Dios. Y así de esa manera poder complementar cada una de las partes de nuestra alma. Bien, entonces la voluntad tiene que ser rendida, ¿sí? Si miramos atrás y miramos cuando nosotros tomamos las decisiones por nuestra propia cuenta sin consultar a Dios, realmente vemos que no nos fue tan bien. Y qué difícil que es rendir la voluntad. La voluntad es algo tan fuerte en nosotros que pensar en rendirla y tomar decisiones que nos dicen otros no es fácil. La verdad que es muy difícil. Pero como siempre, en Dios tenemos salida y tenemos esperanza, ¿sí? Porque fíjate lo que dice su palabra en 2 de Timoteo 1:7. Dice así: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien, y dominio propio tiene que ver con la voluntad, ¿sí? Desde el momento que vos aceptaste a Jesús y el Espíritu Santo mora en tu corazón, ese Espíritu, ¿sí?, te da poder, te da amor y te da dominio propio, es decir, que vas a poder controlar tu voluntad. ¿Sí? Se puede rendir la voluntad. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero se puede. En Dios tenemos la salida y tenemos esperanza, ¿sí? ¿Por qué tenemos miedo de rendir nuestra voluntad? El miedo aparece cuando pensamos que lo que Dios tiene para nosotros no nos va a agradar. ¿Sí? Yo no sé si vos te acordás de cuando eras joven, a mí me pasaba cuando era adolescente y yo quería hacer la voluntad de Dios y esperar el hombre que tenía para mí, y a veces me decían, va a ser tal persona, va a ser tal otra, y mi miedo era, pero si el que Dios tiene para mí no me gusta, ¿no es cierto? No me agrada. Siempre el miedo es que la voluntad de Dios no me guste, que lo que Él tenga para mí no me guste. Sí, no sé si a vos te pasaba, pero es normal que nos pase eso. Y ese es el miedo de rendir la voluntad. No quiero rendir mi voluntad porque si lo que Dios tiene para mí no me gusta, ¿sí? Si su voluntad a mí no me agrada. Pero en la medida que conocemos a Jesús, en la medida que conocemos a Dios, nos vamos a dar cuenta que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Fíjate lo precioso que dice en Romanos 12, 1 y 2. Y dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Y cuando habla del sacrificio, de presentar nuestro cuerpo como sacrificio, ahí es donde está hablando de rendir nuestra voluntad.
¿sí? Porque rendir nuestro cuerpo tiene que ver con rendir nuestras decisiones, ¿sí? Con rendirnos, y ese es el sacrificio que a Él le agrada, cuando podemos decir, bueno, Señor, menos de mí y más de vos en mi vida. Bueno, que yo tengo planes, pero que se haga tu voluntad, ¿sí? Y eso es lo que a Dios le agrada, que podamos tener esa vida rendida. Y el mayor ejemplo, como siempre, nos lo da Jesús. Mirá lo que dice Lucas 22:42. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús rindió su voluntad. Este texto está en el contexto de cuando Él estaba pronto a pasar por la cruz. Y ahí vemos a un Jesús hombre que en realidad no quería sufrir. No era que Jesús dijo, sí, lastímenme porque a mí me gusta, no, para nada, absolutamente. Pero sin embargo, Él sabía cuál era su propósito y rindió su voluntad. Qué ejemplo que nos deja Él. Y aún antes, Él con esta misma conducta nos suma eso del que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y yo ahí veo a un Jesús diciendo que cada día yo debo rendir mi voluntad. Mira lo que dice también Juan 6:38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Ahí Él lo deja aún más claro todavía. No es nuestra voluntad la que debemos hacer, sino la voluntad del cielo. Y te digo hoy, no tengas miedo, porque como leímos antes, es buena, agradable y perfecta. Así que hoy te invitamos a que reflexiones acerca de esto y que aún puedas decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? O si acaso la conoces, que empieces a decir, es tiempo de tomar mi cruz cada día y seguirla. Y es verdad, de esto se trata la vida cristiana, de poder rendir nuestra voluntad a Él, ¿sí? Para hacer lo que Él quiere, ¿sí? Y como te dijimos antes, a medida que más lo conocemos, más nos damos cuenta que lo que Él tiene para nosotros es bueno, ¿sí? Jesús no quiso pasar por esa cruz, por el sufrimiento, por la humillación, por el dolor que Él atravesó, pero ese sacrificio fue por un bien mayor. Porque después de esas horas, ¿sí? De dolor, de agonía, vino la salvación entera para nuestras vidas. Incluso a 2000 años de ese acontecimiento, esa sangre tiene el mismo valor. ¿Sí? Ese sacrificio fue mayor. Él pudo entender, ¿sí? Que la voluntad de Dios era buena, era agradable y era perfecta, aunque le tocó pasar por un proceso de dolor. ¿Sí? Y sabemos que no es fácil. No es que estamos diciendo que esto es algo fácil y que es sencillo de hacer, no, sabemos que es difícil rendir la voluntad. Cuando nos toca rendir la voluntad, sabemos el proceso que tenés que pasar y que no es fácil, pero sí podemos garantizarte que cuando lo lográs, que cuando podés someter tu voluntad y vivir bajo la voluntad de Dios, te encontrás con que el final es bueno, es agradable y es perfecto, ¿sí? Infinidades de historias en las Biblias tenemos con esta característica. ¿Sí? Personas que por ahí no querían hacer algo, pero Dios las mandó, y cuando hicieron lo que Dios le mandó, el fruto y el resultado fue bueno, ¿sí? Pero para poder rendir la voluntad es necesario conocer a Dios, y esto se relaciona con los otros discipulados que estuvimos viendo antes: el de orar para poder conocerlo a Él personalmente, y el de estudiar su palabra, el de leer la Biblia, porque si no conocemos la Biblia no vamos a conocer su voluntad, ¿sí? Es verdad. Porque la pregunta es esa muchas veces: ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé lo que tengo que hacer? Tenés que leer la Biblia, ¿sí? Y ahí te vas a enterar que tenés que amar a tu enemigo, ¿sí? Bendecir a que te maldice, si alguien está pasando por la necesidad, ayudarlo, Perdonar. ¿sí? Perdonar, que es lo que hablamos creo que el discipulado anterior. Entonces, mirá los discipulados anterior para poder conocer también cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Porque no es algo místico, no es algo que tiene que venir un ángel con un rollo resplandeciente y entregarte la voluntad de Dios, sino que ya está todo escrito para nuestras vidas. Ese es el camino que transitamos. Así que qué buena reflexión esta, ¿no? La voluntad de Dios ya está dada para nosotros y no tenemos que buscarla en algún lugar ni recibirla mágicamente, sino que es algo que ya Dios nos dejó escrito por un fin y un propósito. Una vez escuché a un predicador diciendo que hay muchos enemigos en la vida cristiana, ¿no?
y a veces algunos lo sobrevaloramos. Creemos que es imposible enfrentar algunas situaciones. Mas él decía que el último y gran bastión del enemigo, si aún has vencido a muchos, el último y gran bastión del enemigo sos vos mismo. Y reflexionaba hoy, recordaba esto, cuando estamos hablando acerca de la voluntad, y qué verdad es esta, ¿no? Muchas veces nos esforzamos por lo de afuera, pero en realidad nuestro mayor enemigo a vencer somos nosotros mismos, es nuestra propia voluntad. Porque ahí es donde elegimos quizás quedarnos con algunas costumbres o algunos pecados, porque nos agradan o porque estamos acostumbrados a vivir en ello. Y sin embargo son las cosas que debemos romper. Ese es nuestro último bastión y el que más tendríamos que atacar, ¿no? Para poder vencer. Anímate a vivir en la voluntad de Dios. Anímate a vivir rindiendo tu voluntad. Anímate a vivir con un alma sana. Y ahora, una píldora para tu alma. En el discipulado anterior estuvimos viendo un libro de nuestra pastora y hoy vamos a ver otro que se llama Diamantes en la Oscuridad. Un libro precioso, autobiográfico, y en una de sus páginas cuenta lo siguiente. Cuenta que tuvo una experiencia personal con Dios, ella quería encontrarse con Dios y en esta experiencia, ella al final de esta experiencia cuenta esto. En mi espíritu me veía tirada a los pies, llorando sin poder levantar mi rostro. Yo era nada, él todo. Ese sentido de autosuficiencia desaparecía. Todo lo mío era anulado para darle lugar a él. Mis ojos eran puestos en sus pies, honrados por mí, y solo podía decir: soy barro, no soy nada. Desde ese día pude sentir que no estoy sola. Él está conmigo, está dentro de mí. Caminamos juntos, su presencia era real en mí. Cuán necios somos al querer hacer nuestra voluntad. Cuando Él nos toca, conocemos que su voluntad es lo más alto. Hay espinas, sí, mucho dolor y aflicción, pero su voluntad es lo mejor. En el dolor de mi carne, mi espíritu se regocija y deleita en su voluntad. He entendido que es lo mejor. Decidí ser su esclava en señal de entregar mi voluntad. Que todos podamos decir esto. Hoy decidimos ser esclavos de Dios para hacer su voluntad, porque entendemos que su voluntad es lo mejor para nosotros. Suscríbete al canal, no te olvides de poner me gusta y activar la campanita para más notificaciones. Suscríbete a nuestras redes sociales.